Sí, profe. Sí, perfecto, muchas gracias. Entonces, como les decía, el día de hoy tenemos esta clasecita de acá, que vendría siendo Metrología Semana 2, módulo 4. La clase pasada, como les dije, podría decirse, meramente teórica. No vimos mucho de lo que es esta parte práctica que vamos a iniciar el día de hoy, en la cual necesito que me pongan muchísima atención porque al final de la clase les voy a dar unos ejemplos que ustedes van a tener que resolver solitos y van a tener que mandármelos por medio de correo electrónico. Entonces, voy a aclarar unas cositas que para que quede aquí en la grabación, que primero ya van a poder encontrar el documento que vamos a utilizar para la clase de hoy en la plataforma. Ese documento cuenta con todos los factores de conversión, pero este módulo, chicos, se centra en las distancias. Entonces, vamos a enfocarnos en el cuadrito de las distancias. Ojalá para esta clase puedan tener cerca un cuaderno, una hoja, un lápiz, un lapicero. Y este módulo es importante aclararles que puede aplicar literalmente a cualquier área porque en sí la metrología es una ciencia sumamente extensa, utilizada en muchas empresas, en muchos aspectos de nuestra vida diaria, pero también resaltarles su importancia dentro de la ingeniería, ¿verdad? No solo dentro del ámbito de la calidad. Entonces, doy inicio con la notación científica, que no era un tema que quería tocar mucho la semana pasada, porque esta semana lo traigo mucho más explicado, lo traigo de una mejor forma para que lo entendamos súper bien y quede clarito. Entonces, la notación científica es básicamente un número con uno o dos decimales multiplicado por base de 10. Cosas importantes de la notación científica. Esta llega a utilizarse en prácticamente toda ingeniería. Se usa para representar cifras o muy altas, muy grandes o muy bajitas, muy pequeñas. Y dependiendo de lo que nosotros vayamos a demostrar o representar, ya sea cifras muy altas o cifras muy bajas, el exponente 10 va a ser positivo o negativo. En este tema de notación científica, de conversiones, etcétera, etcétera, se puede utilizar la calculadora. Entonces, sabiendo esto, les voy a leer como parte meramente teórica esta diapositiva y vamos a pasar a aprender con ejemplos. Entonces, la notación científica es un modo de representar un conjunto de números muy grandes o extremadamente pequeños, manipulando la posición del punto decimal y expresando la posición original como una potencia de base 10. Entonces, acá tenemos los ejemplos. Por ejemplo, 3.500.000 es igual a 3,5 por 10 a la 6 o 0, este, 0,00051 es igual a 5,1 por 10 a la menos 6. Las potencias positivas indican números mayores a 1, mientras que las potencias negativas denotan números decimales menores a 1. Muy importante esto. Con este conceptito, con esta pequeña oración, se puede decir, ya van a poder ir asociando lo que vamos a ir haciendo. Entonces, muy importante que sepan que las potencias positivas indican números mayores a 1, mientras que las negativas indican números decimales, o sea, menores a 1. En la notación científica, las cifras pueden comenzar siempre con un número diferente de cero, seguidas de una coma y una potencia base 10 con su respectivo superíndice. Entonces, de acá que quiero rescatar, que las cifras deben comenzar siempre con un número diferente de cero, o sea, que no sea cero, seguidas de una coma y su potencia, pues base 10 con su respectivo exponente. Ahora sí, chicos, aprendamos con ejemplos. Entonces, el primer ejemplo que vamos a ver es el ejemplo de una potencia negativa. En este caso tenemos 0,00083. Acá vemos un aspecto muy importante que es lo que vimos la semana pasada, que cada tres cifras hay un espacio. Y ahora sí, lo primero que debemos hacer, como ven en la notita de lado, es buscar un número entero, o sea, un número diferente de cero, que no sea cero. En este caso, siempre va a ser el primer número que encontremos, diferente de cero,
valga la redundancia, después del cero. Entonces, para que se me entienda mejor, ahí lo vemos en la diapositiva. Vemos todos los ceros y justo el número que es distinto a cero, que está después del cero, el primerito que me sale es 8. Entonces, ese 8 es el número que nosotros vamos a tomar. Una vez que tenemos ese número entero, vamos a pasar a escribir la coma. Pero ¿cómo hacemos eso? Lo que vamos a hacer es correr la coma que tenemos, en este caso la que tenemos después del primer cero, justo después del número que ya seleccionamos. En este caso es el 8. Entonces corremos la coma después del cero a después del 8. Y eso me daría como resultado 8,03. Entonces, en resumen, ¿qué han sido estos dos pasos? De la cantidad que tengo, este, selecciono el primer número que me aparezca diferente de cero de izquierda a derecha. Entonces ya lo seleccioné y después agarro la coma y la corro justo después de ese número seleccionado. Entonces ahí tenemos el resultado, en este caso 8,03. Ok, y ahora ¿cómo hacemos para sacar nuestra potencia? Lo que tenemos que hacer es contar las posiciones en las cuales hemos movido la coma. Entonces, tenemos la coma acá, ¿verdad? Después del primer dígito. La movemos 1, 2, 3, 4 y 5 hasta llegar a donde está la coma actualmente. Entonces lo voy a dibujar. ¿Están viendo mis rayones? Sí, perfecto, gracias. Entonces, lo primero que hice fue seleccionar el primer número de izquierda a derecha diferente a cero, 8. Lo bajo, lo pongo aparte, 8. Y el segundo paso es mover la coma. Sé que la tengo aquí, pero ahora la tengo que mover justo detrás del número seleccionado. Y pues por supuesto pongo el restante, ¿verdad? En este caso, 8,03. Acá está. Ahora el siguiente paso es contar los espacios que la moví. Entonces la moví 1, 2, 3, 4, 5 hasta llegar justo después del cero. Y ahora sí, prosigo con el siguiente paso. Ese era el tercer paso, ¿verdad? Que es básicamente contar las veces que moví. Y continúo con mi exponente. Entonces, siempre va a ser potencia base 10. Lo que va a cambiar es expresar el exponente. Y, profe, ¿dónde saco el exponente? Bueno, el exponente es el número de veces que nosotros movimos la coma. En este caso la movimos 5 veces, entonces como exponente tendríamos el número 5. ¿Qué es lo que pasa acá? Que este ejercicio al menos no termina acá. Nosotros estamos moviendo la coma hacia la derecha, que también ustedes podrían entenderlo como hacia la izquierda, pero para que no se nos hagan arroces con mango, vamos a utilizar nuestra derecha y nuestra izquierda. Entonces, en este caso, la estaríamos moviendo hacia nuestra derecha, ¿verdad? Ahí si quieren estiran la mano y ven que la coma se mueve hacia la derecha. Cuando nosotros vamos a mover los números hacia nuestra derecha, va a ser automáticamente una potencia negativa. Entonces, el ejercicio no termina en 8,03 por 10 a la 5, sino como sabemos e identificamos que movimos la coma hacia la derecha, ese 5 nada más le agregamos un menos, un negativo. ¿Qué es lo que dice ahí, verdad? Colocamos el signo respectivo a la potencia considerando la magnitud del número original. Positivo si era mayor a 1 o negativo si era menor a 1. En pocas y muy fáciles palabras, lo que acabo de decir. ¿Tienen alguna duda con esta parte? Con lo de la potencia negativa. ¿Quieren que la repasemos de nuevo? ¿Quieren que sigamos y la veamos más claro con ejemplos? Sí, profe, otra vez. Otra vez, claro que sí. En- Profe, sí, yo también, por favor. ok, claro. Entonces, nos ubicamos nuevamente en este primer paso que tenemos por acá. Digamos que este número que tenemos aquí es un número que nos dieron, ¿verdad? Es un número que conseguimos, lo que sea. La cosa es que ya lo tenemos acá. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Nos ubicamos de nuestra izquierda a nuestra derecha, sin más que decir de izquierda a derecha, e identificamos el primer número diferente de cero.
En este caso, vemos que izquierda a derecha todos los números que tenemos son ceros hasta llegar al 8. En ese caso, 8 es el primer número después de tantos ceros que no es cero. Entonces, ¿entendido por qué estamos seleccionando el 8? Hasta ahí todo bien. Ok, súper. Sí, esta parte ya van a ver que se les va a hacer tan fácil como esta parte. Entonces, el primer número diferente de cero de izquierda a derecha lo seleccionamos. Y no vamos a dejar botadas o botados, perdón, los numeritos que están después del 8. Entonces, ¿por qué? Porque son números, sirven. En este caso, si no estuviera este 3 y fuese solo cero, ahí sí utilizamos pues nada más 8, porque como dicen normalmente, un cero a la izquierda no es nada. En este caso sería un cero a nuestra derecha. Por eso digo que se puede hacer un poco de bolas, pero ignorémoslo y trabajemos con nuestra izquierda y nuestra derecha. Entonces, como después de la coma vendría habiendo otro número, lo vamos a utilizar. ¿Ok? Entonces, como les dije, el 8 o el número que identificamos lo agarramos y lo ponemos a un ladito. Y colocamos la coma justo después del 8. Ese es el segundo paso. Es agarrar la coma que tenemos originalmente y colocarla exactamente después del número diferente de 0 que encontramos. Entonces, encontramos el 8, colocamos la coma exactamente después y colocamos los números que están después. Quedaría 8,03. ¿Entendido ese movimiento de coma? Es nada más agarrar la coma donde la tenemos y ponerla justo después del número que identificamos. ¿Ok? ¿Los demás? Fabiola, super, Brian, Leonel, genial. Sí, Super, Emanuel, gracias. Entonces, listísimo ese ejemplo. Profe, entonces, ¿qué sigue? ¿Ok? Ahora, lo que tenemos que hacer es que ya nosotros sabemos que ya movimos la coma, ya tenemos este resultado de acá. Pero ahora, ¿cuántas veces moví yo la coma? Entonces, nada más es de contar de donde estaba originalmente la coma hacia donde la pasé. Entonces, cuento 1, ¿verdad? Aquí 1, cuento 2, 3, 4 y hasta donde la tengo 5. Entonces, clarito es cómo se cuenta esta parte, cómo yo moví la coma. Eso está muy fácil, es nada más contar 1, 2, 3, 4, 5, dependiendo de cuántos espacios o cuántos números la moví. Tal vez así se les haga más fácil. Ok, Fabiola, súper. Leonel, Brian, genial. Entonces, en este caso, y como dice la diapositiva, yo lo moví 5 veces, 5 espacios, 5 números. 5 números. 1, 2, 3, 4, 5 y ahí la coloqué. 5 números, básicamente, 5 espacios. Entonces, una vez que ya sé esto, lo que tengo que hacer es ahora sí poner mi base y mi exponente. Entonces, coloco la base, que siempre, siempre, siempre va a ser el número que sacamos por 10. O sea, este por 10 siempre lo vamos a mantener. Y una vez que ya pusimos nuestra base, ponemos nuestro exponente. Profe, ¿cuál es mi exponente? El exponente es el número de veces que yo moví la coma. Entonces, como en este ejemplo la movimos 5 veces, mi exponente va a ser 5. ¿Clarito con la base y el exponente? Leonel, súper. Fabiola, genial. Brian, perfecto, chicos. Ya así desmenuzadito es más fácil. Entonces, ¿qué es lo que pasa y por qué la profe dijo que ese ejemplo no terminaba ahí? Bueno, cuando nosotros estamos moviendo la coma hacia nuestra derecha, o sea, pónganse en todos como la mano derecha en donde está la coma, en el cero, y ahora sí, háganla hacia la derecha. Estírenla. Entonces, cuando nosotros estamos moviendo la coma hacia la derecha, que es lo que está pasando en este caso, que estamos incluso con el movimiento de la mano vemos que estamos moviendo hacia el 8, el exponente siempre va a ser negativo. Entonces, cuando sea su mano derecha la que se está moviendo, cuando sea la coma la que se está moviendo hacia la derecha, siempre agregamos un negativo. Entonces, ya no quedaría 10 a la 5, sino
Solamente por el simple hecho de que la coma se mueva a la derecha, se me convierte en un 10 a la menos 5. ¿Entendido? Brian, perfecto. Leonel, súper. Fabiola, no sé, los demás. En muy resumidas cuentas, y para que no se hagan enredos, cuando la coma se mueve hacia allá, siempre va a ser negativo. Ahorita vamos a ver ejemplos de la coma que se mueve hacia allá, pero en este caso, como se está moviendo hacia allá, hacia nuestra derecha, colocamos negativo. Entonces, ya así, pasito por pasito, junto lo entendimos. Super, Fabiola. Y creería que los demás también. Muchas gracias, Brian, porque ya lo hicimos por separado y ya lo vimos juntitos y ya creo que ya lo entendimos. Si no, es un momento de decirme y yo con mucho gusto me devuelvo. Ok, chicas, creo que todo clarito. Eso estaba muy fácil y nada más como última repasadita me voy a devolver porque si quiero que lo entiendan. Tenemos el número. En este caso, lo primero que hacemos es tomar el primer número diferente a cero que aparezca de izquierda a derecha. En este caso lo estamos haciendo así y sabemos que es en parte una potencia negativa porque estamos trabajando con números decimales. Ven que hay una coma y ven que hay números después, esos son números decimales. Entonces, tomo el primer número que hay diferente de cero, le pongo la coma ahí, agrego los números en caso de que hayan, cuento cuántos espacios moví la coma, en este caso la moví 5 espacios, 5 números, pongo mi potencia, que es por 10, y mi exponente. El exponente es la cantidad de espacios que la moví. Si yo la moví 15 espacios, va a ser 10 a la 15. Si la moví 3 espacios, 10 a la 3. En este caso, al moverla 5 espacios, es 10 a la 5. Pero como estoy moviendo mi coma hacia mi derecha, este se va a volver automáticamente en un exponente negativo. Entonces quedaría en 10 a la menos 5. Si aún quedan dudillas microscópicas y por eso tal vez no quieren que me devuelva, no se preocupen, ya casi vamos a ver unos ejemplos. Entonces, ahora sí, eso sería todo. Tenemos el resultado, 8,03 por 10 a la menos 5. Entonces, lo que dice ahí en el cuadrito es cierto. Ahora tenemos exactamente el mismo número, solo que expresado de una forma distinta, o sea, en notación científica. Denme un chancecito. Ujú. Ok, entonces, continuamos con lo que sería una notación científica, pero con potencia positiva. En este caso, no estamos trabajando con decimales, sino que estamos trabajando con números enteros. Acá tenemos, por ejemplo, 5.525.385. Lo primero que tenemos que hacer es buscar de nuevamente izquierda a derecha, nuestra izquierda, no la del número, el cuadrito dice la del número, pero bueno, nuestra izquierda, un número diferente de cero. En este caso, el primer número que me está saliendo es el 5. Entonces lo tomo y lo bajo. Entonces, de izquierda a derecha, exactamente igual que el otro, un número diferente de cero. En este caso es 5, lo tomo y lo bajo. Y pongo, ahora sí, la coma. Entonces, voy con el lapicerito. Ubiqué el 5 como el primer número que me salió distinto a cero. Entonces lo bajo, pongo 5 y pongo los números que quedan. En este caso lo vamos a hacer a dos decimales. Entonces tomo nada más dos números después de la coma y veo que en este caso tengo la capacidad de redondear. Entonces redondeo y me quedan 5,53, que es lo que me está explicando acá en este cuadrito. Una vez que ya tengo el número con decimales, empiezo a mover la coma. En un número entero, chicos, la coma siempre va a estar al final de la cantidad. ¿Por qué? Porque se supone que después de una cantidad entera deberían ir decimales. En este caso no tenemos, pero no significa que la coma no esté.
Que no la veamos no significa que no exista. Entonces, la coma se encuentra acá, justo al final de la cantidad, y hay que moverla al contrario. En lugar de izquierda a derecha, la moveremos de derecha a izquierda y contamos los espacios que la movimos. Entonces la movimos uno, 2, 3, 4, 5, 6 espacios, porque ahora la coma ya no está acá, sino que como vemos está acá. ¿Entendida esta partecita? Ok, Leonel, genial. Profe, Ujú. profe, ¿verdad que a la hora de hacer, digamos, la prueba o una práctica, ahí hay que tener cuidado con el redondeo, ¿verdad? Si se lo piden o no. Exactamente, siempre tienen que ver a cuántos decimales estamos haciendo. En este caso, pues vamos a conservar dos por la mayor parte del tiempo. Y si se presta para redondear, redondeamos. Y si no, mantenemos. ¿Ok? Entonces, si no hay otra duda, continuamos con el siguiente paso. Que ahora sí, ya movimos la coma, ya sacamos cuántos espacios la movimos. Lo que queda es poner nuestra potencia. Entonces ponemos por 10, que es nuestra base, y ponemos nuestro exponente. Como les dije, ahora vamos a ubicar nuestra mano izquierda justo al final de la cifra, donde está la coma, y vamos a moverla hacia donde está la nueva coma que pusimos. Ven que estamos haciendo un movimiento hacia la izquierda. Entonces, cuando movemos la coma hacia la izquierda, o en este caso del final hasta el principio, el número se mantiene positivo. Entonces, básicamente, este sería mi resultado. ¿Ven? Ahora sí, es exactamente lo que acabamos de ver desmenuzadito, pero convertido ya en el resultado. En este caso, el resultado para esta cantidad sería 5,53 por 10 a la 6. ¿Entendido? Sí. Sí, perfecto, Manuel. ¿Los demás? Leonel, súper. Todo claro, profe. Que estoy revisando pasito a pasito Y todo súper bien. Genial. Igual ya vamos a ver unos ejemplos que también los vamos a ver pasito a pasito. Entonces, súper bien. Entonces, antes de continuar con esta parte de los prefijos, vamos a pasar a los ejemplos. Nada más permítanme un segundito para abrir Word y vamos haciendo unos ejercicios. ¿Ok? Les voy a compartir ahora mi hoja de Word y por favor me indican si la logran ver. Creo que cuando estoy en Word no puedo ver manitas ni deditos, entonces si pudieran con el micrófono se los agradecería mucho. Pero déjenme verificar. Ok, sí, no puedo ver. Entonces, no sé si ven mi hojita de Word, chicos. Profe, yo no todavía. No. Ok, denme un momento entonces para dejar de compartir y compartirles de nuevo. Ok, no sé si ahora sí lo logran ver. Ahora sí, profe. Ahora sí, genial, muchísimas gracias. Ok, entonces vamos a ir poco a poco con los ejemplos. Voy a hacer nada más los números un toque más grandes. Ujú. Ay, Dios, mucho. Ok, como así tal vez, y yo creo que ahí ya vemos bien. Y voy a poner el primer ejemplito. En este caso sería
0,0000072. Ok, la indicación va a ser, como vamos pasito a pasito, ubicar el número entero para acompañarlo de uno o dos decimales según hayan. Entonces, ¿cuál es el primer número distinto a cero que encontramos de izquierda a derecha? Chicos, el primer número que no es cero que encontramos de izquierda a derecha. ¿Escuché una manita? Ajá, dime. Chicos, yo no puedo ver el chat ni nada. Ok, bueno, ya ahora sí porque ya me volví a la llamada. Ok, Brian y Lianel indican que 7. Cuando estoy compartiendo en Word, porfa, me abren el micrófono. Entonces, exactamente, es 7. ¿Y qué número hay después de 7? En este caso es un 2. Entonces, ese va a ser mi decimal. Cuando lo tengo de esta forma, ya cumplí el primer paso. Lo que tengo que hacer ahora es correr la coma, ¿verdad? Bueno, en este caso ya me adelanté, pero entonces la coma iría aquí y lo que hay después de 7 es un 2, entonces mantengo esta partecita de acá. Entonces, 7,2. El siguiente paso es poner mi base, que es 10. Y ahora sí, ¿cuántas veces moví la coma para que ésta se encuentre acá, entre el 7 y entre el 2? Alguien o alguien que si me lea, si hay algo en el chat, porfa, o que abra el micrófono. En este caso, repito, la pregunta es ¿cuántas veces moví la coma? Escuché una manita, entonces, ajá, adelante. Profe, en el chat no hay nada. Nada más dice no tengo micrófono, profe. Ok, tranquilidad a los que no tienen micrófono y gracias por ayudarme al que me comunicó eso. Pero entonces necesito que porfa escriban en el chat y me indiquen cuando lo hacen, ya sea, no sé, levantando la manita o que alguien me ayude a leer esta pregunta que les estoy haciendo. ¿Cuántas veces, cuántos números, cuántos espacios moví la coma para que quedara entre el 7 y el 2? Eso es lo de contar, chicos. 6 veces, profe. Ujú, exactamente, en este caso fueron 6 veces. Y contamos acá. Uno, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, perfecto. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es agregar un exponente. En este caso, el exponente es 6. Justo así. Pero entonces, ahora les pregunto a ustedes, si yo moví mi coma hacia la derecha, el exponente queda en 6. Así, 10 a la 6, nada más. O hay que hacerle algo más. Es negativo. Perfecto, exactamente. Debemos agregar el negativo. Entonces, así es como quedaría este resultado de acá, el de este numerito. 7,2 por 10 a la menos 6. Continuamos con otro, voy a hacer otro yo explicándolo y el otro se los dejo a ustedes. En este caso, este tal vez pueda ser un poquito más complejo, pero van a ver que vamos a ir entendiendo súper bien. Este caso es 0, ay no, qué grande, 0,000 0, 4, 3, 5, 6, 4, 5, 6, no mentira, 4, 6, 8.
Ok, entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nuevamente me ubico en el número que está, bueno, en el número que es distinto a cero, el primero que me encuentre de izquierda a derecha. Entonces yo estoy acá en izquierda y voy, este cero, este no me sirve, este cero, este cero, este cero, ok, este 5. Entonces es el primer número que me encontré que no era cero. Entonces lo bajo, como les he dicho, y lo colocamos. Entonces, como yo ya sé que justo después del número distinto a cero que yo me encuentre va a ir la nueva posición de la coma, yo la pongo. Entonces pongo 5, coma, y ahora sí, tomo dos decimales. En este caso sería 46. Pero, ¿qué me dice la ley del redondeo? Que si yo estoy tomando dos decimales y el número que está después del último es mayor a 5, se eleva a 1, se suma a 1. Entonces sería 5,47. Ahora sí, ya lo tenemos. Por, pongo mi base 10 y contamos espacios por los que yo anduve. 1, 2, 3, 4. Bueno, lo voy a hacer así más fácil. 1, 2, 3, 4. 4 espacios. Entonces coloco mi exponente. En este caso es 4. Pero justo como en el ejemplo anterior, como moví mi coma de izquierda a derecha, o sea, la moví hacia la derecha, mi exponente automáticamente se convierte en uno negativo. Entonces, el resultado de este número sería 5,47 por 10 a la menos 4, que tal vez con este respondo la pregunta de Manuel de la forma de redondear. Así es como se hace, siempre manteniendo cuidado después de los dos decimales. Entonces, ahora sí, va el ejemplo que van a hacer ustedes solitos. Es 0,000. Ay, es que lo estoy haciendo arribita. No es arribita. Entonces, 0,000,273. Ok, chicos, tienen 2 minutos para que yo tenga la respuesta de todos en el chat. A las y 51, por favor, siguiendo estos pasos que les acabo de decir. Ok, voy a ir a ver el chat entonces. Ok, vamos a ver. Ujú.
Ok, chicos, en este caso están muy bien encaminados, pero sí vamos a utilizar dos decimales. ¿Por qué? Porque tenemos para hacerlo, podemos hacerlo, tenemos la posibilidad. Entonces, súper bien, nada más como ese detallillo, no nos olvidemos de los números después de la coma porque son muy importantes. Entonces, en este caso, vemos cuál es el primer número. Exacto, perfecto. 2,73 para no olvidarnos de los números por 10, que siempre va a ser 10 nuestra base, y vemos cuántos espacios nos movimos. 1, 2, 3 y 4. Entonces, en este caso sería por 10 a la menos 4. Súper bien con este ejemplo, chicos. Van genial y me alegra mucho que me vayan entendiendo. Ok, eso fueron potencias negativas. Ahora vamos a ver un poquito de potencias positivas. Y de igual forma yo les voy a ayudar con los primeros y después van a hacer unos solitos. Entonces, el primer ejemplo que tengo para ustedes es 10.567.114. Así de fácil. Aquí lo estoy haciendo en chiquitito. A quitar esto. Ajá. 10.567.114. Entonces, ¿dónde siempre va a estar la coma cuando yo tengo una cantidad entera? Al puro final. Si ustedes quieren, para que se les haga más fácil, que no se les confunda, ponen la coma al final como representativamente. Después de eso, lo que tenemos que hacer es buscar el primer número distinto de cero que haya. En este caso, el primer número que nos topamos es el 1. Entonces colocamos 1. Colocamos la coma y trabajamos. En este caso, como vamos a utilizar dos decimales, utilizamos el 0 y el 5. Pero ¿qué hay después del 0 y el 5? Hay un 6, lo que me indica que este 5 ya no puede ser 5, sino que ahora debe convertirse en 6. Entonces 1,06 por 10, mi base siempre 10, y vemos cuántos espacios se movió la coma. En este caso se movió 1, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y 7, perdón. Ajá. Entonces, tomamos la coma y la movemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y no termina acá porque tomamos el 1, 7. Entonces, mi exponente sería 7. Y como al contrario de los ejercicios anteriores estoy moviendo mi coma hacia el frente o hacia la izquierda, el exponente se mantiene positivo. Siguiente ejemplo. Vamos a ver cuál es. Coloco este. 845.461. Entonces, en este caso, hacemos exactamente lo mismo. El primer número que yo vea de izquierda a derecha que no sea cero, ese voy a tomar. En este caso es el 8. ¿Coloco coma? Sí, coloco coma. Y veo los dos decimales que hay después. O sea, 45. ¿Debo redondear ese 5? No, porque el número siguiente al 5 es 4. Y el 4 no me dice que tengo que subirle 1 o que debo sumarle, sino que debo mantenerlo. Así de fácil cumplimos los primeros dos pasos, casi 3. Y ahora sí colocamos mi base, siempre base 10. ¿Y cuál es mi exponente? Ay Dios, ¿dónde estaba la coma? Recordamos que siempre al final y ahora sí la movemos. 1, 2, 3, 4, 5. 5 espacios tuvo que moverse esa coma, así que mi exponente va a ser 5, lo cual me daría como resultado 8,45 por 10 a la 5. Y ahora sí, les voy a dejar el último ejercicio a ustedes, tomando igual 2 minutos. Entonces, les voy a dar 531.974. Y eso lo van a trabajar de igual forma con dos decimales. Y a partir de ahorita tienen 2 minutos para ponerlo en el chat, el resultado.
Ok, me devuelvo para el chat entonces. A ver cómo les fue con este. Ujú, vamos a ver. Tenemos solo una respuesta. ¿Y los demás, chicos? Les doy un minutito más porque ocupo más respuestas, por favor. Ok, me devuelvo esperando más respuestas. Ok, ahora sí, tengo algunas. Vamos a ver, 5,32 partido a las 5, 5,32 partido a las 5. Perfectísimo, chicos. Gracias, Leonel, Emanuel y Brian. Todo súper bien. Entonces, vamos a continuar y les voy a explicar por qué es esa respuesta. Profe, ahí le puse para no quedar tan cortillo, ¿verdad? Porque no solamente poner, digamos, el desglose de la última parte, sino de dónde sale, ¿verdad? Sí, claro, muchas gracias. Súper bien. Entonces, eso es lo que yo voy a explicar ahorita. Tenemos el primer número distinto a cero, de izquierda a derecha, 5. Utiliza los decimales, exacto. Pero ¿por qué este es un 32? Porque estoy redondeando gracias a este 9. Coloco potencia base 10 y en este caso moví la coma. Vamos a ver cuántos espacios. 1, 2, 3, 4, 5 espacios. Entonces sería 10 exponente 5 o 10 a la 5. Perfecto, chicos. Ya con los ejemplos puedo ver que entendieron. Pero aún así les pregunto, ¿tienen alguna duda? Ok, para Brian todo bien, para Fátima genial, súper. Y para Leonel, excelente. Chicos, muchísimas gracias. Vamos a continuar con la presentación y vamos a ver, esto de los prefijos ya lo sabemos, lo vimos la clase pasada. Tenemos que los prefijos que aparecen en esta tabla son tan solo aplicables a los sistemas métricos, es decir, a aquellos con base 10. Tal como el sistema internacional, no es posible emplearlos con el sistema inglés. O sea, en el sistema inglés esto no aplica, solo en el que nosotros utilizamos, ¿verdad? Que esto pues ya lo vimos. Tenemos el significado de los prefijos. Es posible que ustedes estén acostumbrados a ciertos prefijos, como mili o kilo, mililitros, etcétera, etcétera, o kilogramos, lo que sea, que son pues los más comunes cotidianamente. Por lo que empezaremos haciendo referencia a su significado. Un milímetro, que es 1 mm, y ahí lo pueden ver, es igual a 1 por 10 a la menos 3 metros, que significaría 0,001 metros. Esto lo que quiero que nos llevemos de aquí es ver cómo dentro de las operaciones que vamos a ver más ahorita, dentro de las conversaciones, funcionan los prefijos, ¿verdad? Tenemos miligramos, tenemos milímetros, tenemos kilómetros, kilogramos. No siempre vamos a encontrar, y de hecho lo vamos a ver en las conversiones, nuestros prefijos, sino que también podemos encontrar otros prefijos, como lo son los que se utilizan para toneladas, que no son de nuestro sistema, ¿verdad? Las toneladas no son de nuestro sistema, o aquellos que se usan para pies, para pulgadas, etcétera, etcétera. Siempre tienen que saber bien cómo se escriben. En este caso, para milímetros es M minúscula, para kilómetros, kilogramos, o el prefijo en sí kilo es K minúscula. Nunca lo escribamos de forma distinta porque eso no se hace, es incorrecto.
Entonces, de esta forma vemos que mili se representa con la m minúscula y tiene como factor 10 a la menos 3. Así que en cualquier unidad con este prefijo tiene un valor asociado de la milésima parte de la unidad. Acá lo podemos ver que un milímetro es 1 por 10 a la menos 3 metros, un miligramo es 1 por 10 a la menos 3 gramos, un mililitro es 1 por 10 a la menos 3 litros. Si hablamos de otro prefijo, como en este caso nano, se representa con la letra n y tiene como factor 10 a la menos 9. Las unidades con este prefijo tienen un valor asociado de la mil millonésima parte de la unidad del patrón. O sea, lo estamos haciendo mucho más chiquitito. Pero ahora hablemos de hacer las cantidades mucho más grandes. Esto es, por ejemplo, si hablamos del prefijo giga, que se representa, perdón, con la letra G mayúscula y tiene como factor G a la 10. Las unidades con este prefijo tienen un valor asociado de 1000 millones de veces. Entonces, básicamente esto es para que ustedes entiendan los prefijos, cómo se mueven, cómo son más chiquititos y cómo llegan a ser incluso más grandes. Cuidado con las mayúsculas, que es lo que les decía, que siempre debemos saber bien cómo se escriben estos prefijos, estos símbolos. Un error muy frecuente entre los estudiantes es el menospreciar la importancia de diferenciar mayúsculas de minúsculas, lo que puede llegar a provocar malinterpretaciones. Por ejemplo, 1 mm minúscula no es igual a 1 m mayúscula m minúscula, ya que 1 minúscula es 1 milímetro y equivale a 0,001 metros, mientras si utilizamos 1 m mayúscula m minúscula es un megámetro y equivale al contrario a 1 millón de metros. Por eso es súper importante que ustedes utilicen de forma correcta las minúsculas y mayúsculas según sea el caso, para no hacer conversiones erróneas o para evitar que nuestras conversiones se malinterpreten. Acá vemos otro ejemplo. En un caso tenemos kilómetros y en otro caso tenemos kelvins. Y otro error común es emplear abreviaciones que no existen, ¿verdad? Que era lo que vimos la clase pasada. La única forma correcta de representar, en este ejemplo, el metro es con la letra M en minúscula. 3 metros igual a 3M. ¿Cómo sería incorrecto? 3 metros igual a 3M, pero la M mayúscula. 3 metros igual a 3 MTS. O de igual forma, pero con la M mayúscula. Eso está mal. De igual forma lo vemos con litros, la única manera correcta de representar litros es con la letra L mayúscula. Entonces 3 litros vendría siendo 3 L mayúscula, no 3 L minúscula, no 3 LTS con L minúscula o mayúscula. Entendimos la importancia de representar bien las cosas, entendimos cómo funcionan los prefijos y sus símbolos. Leonel, genial. Correcto. Fabiola, Manuel, gracias. Y los demás, bueno, Brian, perfecto, muchas gracias. Los demás tomamos silencio positivo. Entonces, chicos, van súper cargas, van súper bien. Yo sé que esta clase, bueno, la verdad es que lo de la notación científica lo agarraron rapidísimo. Entonces, vamos con las conversiones, que yo sé que también lo van a agarrar rápido. Denme unos minutitos para abrir el cuadrito que les decía o el documento que les decía que vamos a estar necesitando. Vamos a esperar a que me cargue porque la plataforma es un toque pesadilla. Ok, ya cargó. Voy a abrir los factores de conversión y vamos a ver el cuadrito que está ahí como material extra. Les voy a compartir ese cuadrito. Acá lo tenemos. Cuando ustedes entran a la plataforma y descarguen esta información, van a encontrar todos estos factores de conversión. Tienen
del valor calorífico, tienen de energía, de densidad, de masa, de volúmenes, etcétera, etcétera. Pero nosotros, por temas del módulo y por lo que nosotros enfocamos este módulo, nos vamos a concentrar en los largos, o sea, en las distancias, que son estos primeros que aparecen acá. Vamos a iniciar a ver las conversiones. Si tienen alguna duda, porfa, háganmela saber, pero van a ver que vamos a ver ejemplos súper facilones y vamos a ver que los que les van a quedar a ustedes de tarea también van a ser fáciles. Entonces, voy a compartirles nuevamente la diapositiva y vamos a ver como 2 segundos de teoría con este tema de las conversiones. Tenemos el sistema de unidades, ¿verdad? El sistema internacional de unidades, que es el que hemos venido hablando. En este caso, los sistemas de unidades más populares en el mundo son el SI, o sea, sistema internacional, y el sistema inglés, por lo cual es necesario manejar la equivalencia entre ambos sistemas y la forma en la que se realizan las conversiones entre ellos. El sistema inglés de unidades o sistema imperial es aún usado ampliamente, en los Estados Unidos de América y cada vez en menor medida en algunos países con tradición británica. ¿Por qué es importante que sepamos convertir unidades? Porque les voy a poner el ejemplo de nuestra empresa que tenemos, ¿verdad? Que produce jugo de piña. En este caso no son las unidades con las que vamos a trabajar, pero es para que me entiendan el ejemplo. Llega una carreta de piña. La piña la estamos exportando, aunque sabemos que eso sería prácticamente imposible porque somos unos más bien de los mayores exportadores de piña en todo el mundo. Entonces, digamos que más bien estamos importando piña, perdón, ajá, estamos trayendo piña al país. Le estamos comprando a Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, llega la carreta de piña y todos los datos de esa carreta de piña son en toneladas. Llegaron 2 toneladas repartidas en carretas de piña. Y ay Dios, yo no tengo báscula en mi empresa, yo no sé cómo, o sea, al final, ¿eso cuánto es en kilos? O sea, ¿qué tengo que saber yo de eso? Por eso es importante saber convertir. Vamos a ver por este ejemplo cómo pasar toneladas a kilogramos, para yo saber al final en mi sistema internacional de unidades de medidas cuánto tengo en realidad. Entonces, sabiendo esto o por qué es la importancia, porque básicamente empresas que trabajan mucho con medidas internacionales, es importante que sepan cómo se traducen en nuestro sistema y por eso es importante saber convertirlas. Acá tenemos las equivalencias de unidades según el sistema inglés. Tenemos equivalencias para longitudes y para masas. Cuando nosotros comparamos el sistema inglés siempre es muy fácil decirlo, pero cuando lo decimos no significa que sea así realmente, como por ejemplo que yo diga, una milla son como 1000 metros y algo, 1000 metros 200 por ahí. Una yarda, no, una yarda es menos de 1 metro. Pulgadas, no, pulgadas son como, no sé, 2 centímetros por ahí. Es súper fácil decirlo, es súper fácil batear, pero el que nosotros sepamos o tengamos una idea no significa que realmente esa sea la medida. Entonces, acá están las equivalencias. Lo que me está diciendo es que en temas de longitud tenemos que una milla equivale a 1609 metros. Entonces, cuando digamos, por ejemplo, estamos viendo que se vende una casa y la casa cubre una milla. Entonces ya sabemos que la casa en realidad cubre 1609 metros. La yarda, que es súper popular. Entonces, una yarda es igual a 0,915 metros. Un pie igual a 0,305 metros y una pulgada igual a 0,0254 metros. Si hablamos de masa, tenemos que una libra es igual a 0,454 kilogramos, una onza es igual a 0,0283 kilogramos y una tonelada inglesa equivale a 907 kilogramos, casi 1000 kilos. Porque yo puedo decir, ay, no, tengo 2 toneladas, póngale 2000 kilos. No, no son 2000 kilos. En este caso serían, si cada tonelada son 907 kilogramos, serían 1814 kilogramos.
entendido por qué es importante convertir, qué es lo que tenemos, entendido que tenemos cómo hacerlo, cómo convertirlo. Tenemos equivalencias. Ok, Leonel, gracias. Brian, súper. Genial, chicos, entonces sí, importante, tenemos equivalencias, tenemos cómo convertirlo, no es necesario que nos estemos guiando con un sistema que no es el nuestro, si tenemos todas las herramientas del mundo para pasarlo a nosotros, ¿verdad? Acá tenemos otras equivalencias en caso de superficie y volumen y capacidad, y ahora sí tenemos conversiones. Así como de sencillo se pueden ver estos ejemplos, funcionan incluso las conversiones más grandes del mundo. Es nada más saber hacerlo. Entonces, veamos un ejemplo de conversión del sistema internacional al sistema inglés. Queremos convertir en este caso 3,8 centímetros a inch o inches, que serían pulgadas. Entonces, mis factores de conversión, que es lo primero que nosotros debemos identificar, son los centímetros y las pulgadas. Para iniciar, lo que les acabo de decir, debemos analizar las unidades involucradas y consultamos la tabla de conversiones para ver su significado numérico. Entonces, les voy a dejar de compartir la presentación y voy a empezar a compartirles mi pantalla completa para poder desplazarnos más fácil. Entonces, lo que hacemos acá es tener esto, ¿verdad? Identificamos centímetros, identificamos pulgadas, lo tenemos. Ahora nos pasamos al cuadrito y vemos si alguna de estas me sirve. En este caso tenemos, un centímetro es igual a 0,3937 pulgadas. Entonces ese me sirve, ¿verdad? Ya encontramos lo que serían los factores de conversión. Que es muy importante y que quiero aclararles en esta parte, los factores de conversión no se redondean, son constantes, son cosas que ya están establecidas, no se redondean. O sea, esto ustedes no lo van a redondear a 0,4, no, eso se mantiene. Esto es 0,3937. Entonces, un centímetro es igual a 0,3937 pulgadas. Entonces, ya tenemos los factores de conversión. ¿Qué prosigue? Hacerlo de esta forma. Acá lo tenemos, ¿verdad? Tenemos básicamente todo lo que les acabo de resumir, de decir resumido en una diapositiva. Tenemos centímetros, tenemos pulgadas y tenemos factores de conversión. Lo que vamos a hacer es tomar ese factor de conversión que identificamos en la tablita y lo vamos a multiplicar. Entonces multiplicamos el 3,8, que es lo que yo quiero transformar, por mi factor de conversión, en este caso 0,3937 o 3937. Y ese resultado, chicos, es lo que nos va a dar este ya convertido. Entonces, básicamente con eso, hacer operación sencillita, pasamos esto a pulgadas mediante el factor de conversión. Entonces, nuestro resultado ya son las pulgadas, que es lo que dice así. Ahí al multiplicarlo por el factor de conversión, la cantidad ya pasa a ser pulgadas. Entonces, mi resultado final en pulgadas es de 1496,06 pulgadas. Lo que se puede decir como respuesta final que 3,8 centímetros es igual a 1496,06 pulgadas. ¿Entendido ese ejemplo? Ajá, profe, entonces en ese caso, Ajá. ahí no, cuando hago la conversión, no simplifico nada ni redondeo nada, lo dejo así como está. Ok, Emanuel, perfecta tu pregunta, muchas gracias. Como les decía, y gracias Emanuel, porque les tenía que decir, pero se me olvidó, el factor de conversión en sí no lo redondeamos, o sea, ese lo mantenemos exactamente igual. ¿Qué sí podemos redondear, chicos? ¿Qué sí podemos simplificar, como dice Manuel, el resultado que obtenemos? En este caso, si lo queremos hacer a dos decimales,
o a un decimal, como lo estamos trabajando en centímetros, pues sí, redondeamos, pero yo les recomendaría casi siempre dejar exactamente el resultado que dio la conversión, a no ser de que ya sean números exageradamente grandes, que no suele pasar, pero sí que mantengamos. Entonces, en resumidas cuentas, el factor de conversión no puede redondearse, pero sí puede redondearse el resultado obtenido. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Y si no, por favor, deditos arriba para confirmarme que entendieron. Entonces, profesora, el resultado, si me pidiese digamos, en la evaluación, redondearlo, el resultado, nada más, ¿verdad? Si se Exactamente, lo pido. correcto. Súper. Perfecto, Leonel, gracias. Los demás. Veo deditos arriba, veo deditos abajo, me devuelvo, no me devuelvo. Brian, genial. Súper. Ay, chicos, lo agarraron súper rápido. No tenían previsto que esta clase fuese tan rápida. Pero bueno, entonces continuamos. Voy a dejarlos por acá arribita. Entonces, eso ya lo vimos. Vamos a ver ahora el caso contrario. Ahora vamos a pasar del sistema inglés al sistema internacional. Queremos convertir 4 inch o 4 pulgadas a centímetros. De nuevo, para iniciar, analizamos las unidades involucradas y consultamos la tabla de conversiones. Me pasa la tablita y veo que una pulgada es igual a 2,54 centímetros. Entonces, chicos, sabiendo esto de acá, ¿cuál es mi factor de conversión? Escucho micrófonos, leo el chat. ¿Cuál es mi factor de conversión? Chicos. 2,54. Exactamente, 2,54. Perfecto, Brian, muchísimas gracias. En este caso, mi factor de conversión sería 2,54. ¿Por qué? Porque es lo que encontramos en la tablita de conversión. Tenemos que una pulgada son 2,54 centímetros. Entonces, ese es mi factor de conversión. Hacemos exactamente lo mismo que el anterior. 4 por 2,54 igual a 10,16. Y ahora sí, el resultado que obtuvimos es a lo que yo le voy a agregar mis prefijos, mis símbolos, en este caso centímetros. Y eso es lo que, como dije, se puede redondear en caso de que fuese necesario. Entonces, el resultado final que obtuvimos en centímetros es 10,16. No hay que hacerle nada más. De esta forma, al multiplicarlo, el resultado pasa a ser centímetros. Importantísimo, siempre utilicen las unidades, llámense pulgadas, metros, kilogramos, lo que sea que estén usando, utilícenlo, porque como se los dije en la clase pasada, si no es simplemente una cantidad y no una unidad. Puede ser cantidad de que papayas, melones, sandías, manzanas, lo que sea. Entonces siempre utilicemos, por favor, las unidades. Si no, está malo. Sin unidades está malo. Ok, acá tenemos un poco de lo que ya hemos visto en la anterior clase. Esta básicamente es lo mismo, es la tablita, ¿verdad? Que 10 a la 18 este número de acá es hexa y su símbolo. Esto es básicamente lo que ya vimos. Tenemos los múltiplos, que son los que son positivos, y tenemos los submúltiplos, que son los que son negativos. Y ahora sí, la clase ha sido súper rápida y esto era lo que les iba a dejar de tarea, pero vamos a hacer los primeros entonces. Voy a devolverme a la presentación. Van a ver que dejo de compartir para compartirles meramente la presentación y hacerlo como pizarra. Entonces, les voy a explicar dos casitos que son los que se pueden dar. El primero que estamos viendo acá son 13 centímetros a inch o pulgadas. Entonces, eso está muy fácil. Vamos a hacerlo. Identificamos nuestras unidades, centímetros y pulgadas. Ahora sí, pasamos. Agarramos el 13
y nos fijamos en la tablita si hay algo que me convierta de centímetros a pulgadas. Como ya lo habíamos visto, si lo hay. Y en este caso, un centímetro equivale a 0,3937 pulgadas, lo que significa que mi factor de conversión va a ser 0,3937 pulgadas. Entonces, 13 por 0,3937 pulgadas. Perdón mis números, chicos. Es que lo estoy haciendo con el dedo y es muy difícil. Entonces, si ponemos eso en la calculadora, lo voy a hacer en tiempo real. 13 por 0,3937 me da como resultado 5,1181 inch. Esta operación chiquitita sería el resultado de la primera. Entonces, ¿cuánto son 13 centímetros en pulgadas? Entonces sería 5,1181 pulgadas. Así de fácil. Eso es lo que acabamos de hacer, eso es lo que ustedes acaban de ver. Ahora, esto sí quedó claro. Al menos este de acá, cómo se convierte, como lo acabamos de ver en todos los ejemplos. Sí. Sí, perfecto, Manuel, gracias. Fabiola, Brian, genial, chicos, estoy súper orgullosa porque lo están agarrando súper rápido. Ahora vamos a ver un caso que tal vez puede ser un poquito más difícil y no tan... Ok, no es difícil, pero es nuevo. Pongámoslo así, no es difícil, pero es nuevo. Entonces vamos a ubicarnos en este de acá. 7 FT a centímetros. FT es pies. Entonces, de una vez identificamos que estamos pasando del sistema inglés a el sistema que nosotros utilizamos. Vamos a ver la tablita de conversión. Ustedes ven en este de aquí arribita que haya alguno que me pase de pies a centímetros. Ya sea que aquí esté el pies y aquí el centímetros, o aquí el centímetros y aquí el pies. El que dice 1 metro a Sí, el que estás. 2,2808 pies. ¿Ok? Ujú. Ese dice 1 metro a pies, exacto. Pero hay pies a centímetros. No, ¿verdad? No hay ninguno que me diga, aquí centímetro me dice pulgada. ¿Y dónde más hay centímetros? Aquí no hay. Y aquí encontré un centímetros y es pulgada, entonces tampoco sirve. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer, chicos? Y están súper bien encaminados Emanuel y Fabiola. Lo que vamos a hacer es entonces convertir a la unidad más cercana. En este caso, lo más cercano que yo tengo de llegar o de moverme de pies a centímetros es moverme de pies a metros. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Prácticamente exactamente igual. Tomamos el 7, bueno, quiero que recuerden este numerito, ¿verdad? 3,2808, porque ya me voy a pasar a la diapositiva y voy a escribir. Ese queda igual, ¿verdad, profe? Porque habíamos quedado que es la tabla la que manda, ¿verdad? Ajá, exacto, es la tabla la que manda. Entonces, ya vamos a ver cómo manda la tabla esta vez. Entonces, como no encontramos directamente pies a centímetros, utilizamos el factor más cercano. En este caso, el factor más cercano es de pies a metros. Entonces, lo hacemos igual. Tomamos el 7. Nada más denme un momentito porque yo tengo estos ejemplos ya apuntados. Entonces, para no confundirlos. Ok, tomamos el 7 y lo multiplicamos o lo convertimos a metros, que en este caso ay, sería este casito de acá. Ay, perdón, ya me salí, chicos. Sería, ay, ya se me olvidó el número, qué mal.
3,2808. Entonces, lo que tenemos que hacer acá es convertir 7 por 3,2808. Vamos a ver cómo se hace. Voy a buscar el ejemplo porque yo lo tengo paso por paso y es más fácil. Mm, Ok, entonces lo hacemos de la siguiente forma. Tomamos el 7, lo multiplicamos por el más cercano que tengamos, ¿verdad? Que en este caso, como dijimos, eran los metros. Y en este caso, un metro es igual a 3,2808. Entonces, 7 por 3,2808. Lo que me da como resultado... Ay, no, chicos, este ejemplo creo que es el que está mal. Es que creo que había uno que estaba mal en la presentación. Deme 5 minutos para confirmar lo que sea este. Ya vuelvo. Ok, les voy a compartir mi pantalla porque creo que este mejor se los va a explicar en Word. Es mucho más fácil. Entonces, ahí perdón porque me confundí un montón, pero ya les voy a explicar bien. Entonces, volvemos. Lo que vamos a hacer es pasar, como ya les dije, de 7 pies a centímetros. Lo primero que tenemos que hacer es buscar el factor de conversión que me permita pasar de pies a lo que vendría siendo pulgadas. No, de pies a centímetros. Entonces, como ya vimos, no había ninguno, ¿verdad? Ninguno que me permitiera pasar de pies a centímetros directamente. En ese caso, nos vamos a ubicar en este de acá, ¿verdad? Como ya lo habíamos dicho.
No hay para pasar de centímetros o a pies a centímetros o viceversa. Entonces, lo que va a ocurrir ahora es que independientemente de que revisemos acá todos los que hay, no vamos a encontrar. Y es por eso que se los voy a explicar con lo que vendría siendo estos factores de conversión, los que se encuentran por acá. En este caso yo los enredé, perdón. No, no tenemos de pies a metros, sino que tenemos de metros a pies. Y este fue mi error y por eso es que estamos enredados todos. Como vemos acá, que un centímetro sean 0,3937 pulgadas no significa que una pulgada vaya a ser exactamente la misma cantidad, etcétera, sino que más bien cada uno va a tener su equivalencia. Entonces, en este caso, un centímetro es 0,37 pulgadas y una pulgada es 2,57 centímetros. Si queremos pasar de pies a metros, no vamos a utilizar esta de acá porque esta nos está diciendo de metros a pies. Tenemos que encontrar una que sea directamente de pies a metros. Y profe, ¿dónde encuentro yo esa? Si no está ahí, la encontramos en esta diapositiva de acá, en las otras equivalencias que les mostré al inicio. Acá está, de pies a metros. Entonces, así como lo tenemos, ahora sí, iniciamos. Tenemos que un pie es igual a 0,305 metros. Entonces, lo ponemos por acá. 7 por 0,305, si no me equivoco era, por 0,305 metros. Si colocamos esto en la calculadora, nos va a dar como resultado, ya les digo, 7 por 0,305. ¿Ok? Este lo tenemos acá. Entonces, ¿cuál es mi factor de conversión? Este de acá. Entonces, para que no repitan mi error, se los voy a aclarar de nuevo. Siempre es importante que busquen bien cuál es la medida que me convierte a cuál. En este caso, mi confusión y mi error, se los resalto, es que estoy utilizando la medida de un metro para pies y no la de pies para metros, que esa se encuentra acá en la diapositiva. Ven, longitud, un pie igual a 0,305 metros. Ya vimos que no es lo mismo, entonces en eso siempre hay que tener como ojo. Entonces, encontramos nuestro factor de conversión, que es este de acá, y lo ponemos en la calcu, ¿verdad? 7 por 0,305 me da como resultado. em, Ay, mi calculadora no está sirviendo. Siete. Chicos, ¿ustedes tienen alguna calculadora a mano que me pueda decir el resultado? Ujú. Ok. Gracias, Leonel. Denme un chancecito. Nada más. Porque hay algo que no me está cuadrando con ese 200. 7 por 0,305. Porque a mí me da 2,135. También. Ok, no chicos, es que esto realmente no debería dar así porque según mi planeación de la clase, ese no es el resultado. Ok, ok, no, olvídenlo. Es que nosotros tenemos yo tengo una planeación, pero creo que estoy viendo la planeación de antes de que se corrigiera el error. Y eso fue mi error también. Entonces, no olvídenlo, chicos, ustedes están súper bien, yo soy la que estoy mal. Entonces, de nuevo, ignórenlo todo y vamos a ver. Tenemos lo que ya conseguimos, ¿verdad? Lo que ya vimos de la tabla de conversión, de los factores, etcétera, etcétera. Y ponemos 7 por nuestro factor de conversión, lo que da como resultado perfecto Fabiola y Leonel.
Este nos da como resultado 2,135. En este caso, ¿esto qué sería? ¿Ya los centímetros o los metros? Chicos, este resultado que nos está dando ¿siguen siendo metros o ya son centímetros? Sería metro, ¿no? Exacto, perfecto, muchísimas gracias. En este caso siguen siendo metros. Y ahora lo que tenemos que hacer es pasar de metros a centímetros. Centímetros, según este cuadrito que tenemos acá, que es básicamente, no sé si recuerdan alguna vez en su vida, una escalerita que nos hacían ver en la escuela que decía que hacia abajo dividíamos y hacia arriba multiplicábamos. En este caso, los centímetros significan que estamos, o bueno, que estamos dividiendo la unidad en 100 partes. O sea, como está hacia abajo, dividimos. Y centi son 100. Si fuera mili, sería 1000. Entonces, simplemente lo que vamos a hacer es, voy a volver a Word, pasar estos centímetros de la siguiente forma. Tomamos 2,135 y lo dividimos entre 100, ¿verdad? Que son los centímetros a los que vamos a llegar, lo cual nos da como resultado 0,02135. Ahora, ¿esto se puede redondear? Sí, pero lo que se está pretendiendo es que ustedes entiendan cómo se está corriendo la coma, ¿verdad? Que en este caso se corrió la coma a dos espacios, pero no entremos en detalles porque les voy a hacer más arroz con mango, sino nada más veamos cómo se hizo esta parte de acá, de pasar de pies a centímetros. Entonces voy a volver a repetir este ejemplo porque yo les hice mucho enredo y fue mi error. Pero entonces básicamente es de pies a centímetros. ¿Qué es lo que vamos a hacer de primero? Fijarnos en la tablita los factores de conversión. ¿Hay algún Profe, yo sí voy bien.
Entonces sería así, más dinámico, más bonito. Profe, tengo, sí, es que vieras que yo estuve incapacitado en el mes de marzo. Me quedó un examen en el aire. Y según yo los había hecho todos, pero ahí me fijé en digamos, la calificación está bien, pero yo quisiera como reponer ese examen, profesora. Yo tengo los comprobantes y todo. Entonces, vieras que yo asumí que había hecho los cuatro de control de calidad, pero ahí veo que el número dos no está hecho, ¿verdad? No sé si es un error del sistema o algo así, pero yo, ¿verdad? Supuestamente me fijé y había hecho todo, ¿verdad? Pero como son tan altos, he salido bien, siempre me dio la nota, pero yo quisiera como, digamos, mejorar esa puntuación. Me dio 72. Ujú, sí. Ujú, ujú, ujú. Ya te digo cuál es el examen, profe. Es de UE 906 control de calidad. O sea, la nota del cierre me dio bien, pero no me gusta porque es muy bajilla, un 72. Entonces dice que el cuestionario de examen semana 2 no está realizado, parece que no está hecho. Los demás sí. A ver, voy a ver. Dice que el del 25 de marzo, que yo creo que yo lo hice, pero no sé si es algo del sistema. Y había tiempo hasta el 1 de abril, al mediodía. Todo el mes y todavía estoy incapacitado. Todavía. Yo tengo todo, es que es una artrosis crónica con una hernia en la columna. Entonces a uno le dan crisis de dolor y no, a veces, ¿cómo se llama? Le afecta a uno estar sentado o de pie, ¿verdad?